Por unanimidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad desestimaron una acción de inconstitucionalidad que pretendía dejar sin efecto un fragmento del artículo 1 del Acuerdo Ministerial 544-2024, el cual establece que el proyecto de pacto fue entregado bajo garantía de confidencialidad. Esta resolución se da un día después de que los maestros sindicalizados y liderados por Joviel Acevedo fueran desalojados de los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. Por otro lado, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación afirmó que desde el principio de la presente gestión ha sostenido que todo proyecto de pacto colectivo y su negociación deben ser públicos. Sin embargo, confía que mediante los instrumentos legales adecuados, en un futuro la CC pueda examinar el fondo del asunto y fallar en favor de la transparencia en la negociación colectiva dentro de la administración pública, afirmando que continuará impulsando la transparencia y facilitará toda información que contribuya a un diálogo abierto y responsable sobre las condiciones laborales del sector educativo. Vuelve la confidencialidad en el pacto colectivo. ¿Qué mensaje y qué implicaciones tiene, Fernando, esta decisión que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han dado a un tema que ha sido bastante controversial, que incluso mucha población está entonces en contra de que se mantenga una confidencialidad en un tema que demanda y están entonces en intermedios los fondos públicos que cada guatemalteco aporta por medio del pago de los impuestos? Pero ahora la CC dice tiene que continuar. ¿Cómo podemos interpretar esta decisión? Ok, bueno, voy a tratar de ser lo más explicativo posible con esto porque de verdad es complejo. Claro. Como usted no tiene una idea, amigo y amiga televidente, pero vamos, entremos de lleno en el tema. La Corte de Constitucionalidad emite esta resolución y hay que recordar que toda resolución emitida por el máximo ente defensor del orden constitucional en nuestro país, la CC, se debe cumplir, se debe acatar. Obviamente tenemos en la historia de nuestra Guatemala muchos momentos jurídicos en donde, pues, sectores de la población no han estado de acuerdo con las resoluciones de la Corte en tal sentido. Y pues por supuesto lo hemos hablado aquí en A la Medida en varias ocasiones contigo, Sandy, en cuanto a que una resolución emitida por un órgano sea jurisdiccional, en este caso un juzgado, una sala de apelaciones, o bien en materia constitucional, pues debe acatarse. Y son dos partes procesales las que están involucradas siempre. Una va a quedar satisfecha y la otra no. Empecemos por ese momentum que es tan sencillo y entremos en qué sucede con esto que establece la resolución de la CC. Bueno, ¿cuál es el grande de los inconvenientes hasta este momento? Que un sector de la sociedad, específicamente quien presentó la acción de inconstitucionalidad en la CC, estipuló en su petición: ¿cómo puede ser posible que se pretenda trabajar el proyecto del pacto colectivo del sindicato STEG con el Mineduc de manera confidencial? Si es algo público, tiene, como tú ya lo dijiste, pues un mecanismo de inyección de dinero que proviene de los impuestos que pagamos todos. Exacto. Entonces, eso es la petición que realiza esta entidad a la CC. Y la resolución de la CC utiliza un par de conceptos que yo quiero compartir con usted y voy a tratar de explicarlos de una manera sencilla. Dice que no puede, la CC no puede estipularse hasta este momento jurídico que haya una afección al fondo constitucional, es decir, al contenido de nuestra norma constitucional, porque es un proyecto, está en esa primera fase. Y entonces, como es un proyecto, lo entregaron bajo esa confidencialidad porque solo atañe a las dos partes involucradas, trabajadores y patrono. En este caso, el Estado, a través de la entidad nominadora, Ministerio de Educación. No es una normativa que ya esté saliendo o naciendo a la vida jurídica y que pueda tacharse de nulla ipso iure porque va en contra del contenido constitucional. Nulla ipso iure significa nula de pleno derecho.
es decir, ni siquiera nace a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque esto solo es un proyecto de convenio, es un proyecto del pacto que se entregó, solo que solicitando que fuera confidencial por todos los esquemas internos que maneja él mismo. Ok, entonces, la Corte de Constitucionalidad establece que la entidad que presenta la acción de inconstitucionalidad dice que no puede ser posible que esté bajo las condiciones de confidencialidad porque es público y entonces atañe a todo el esquema jurídico guatemalteco. Y el concepto que utilizan los 5 magistrados, que eso es lo interesante, son los 5 quienes resuelven de manera unánime todo el contenido de este proyecto del pacto no puede ser equiparado bajo el criterio erga omnes. ¿Qué significa eso? Erga omnes, E-R-G-A-O-M-N-E-S, erga omnes. Significa, y es un principio en el derecho, que obliga a todo el conglomerado social, es decir, a toda la sociedad, a conocer la materia, el contenido, el concepto vertido y respetarlo, porque ya tiene una condición de norma jurídica aplicable para todos. Se lo voy a explicar con un ejemplo más sencillo. Sandy, tú, por ejemplo, tienes un vehículo que es tu propiedad, claro. ¿sí? Y cuando tú utilizas tu vehículo o lo llevas a tu oficina o lo tienes en tu casa, no importa dónde tú pongas tu vehículo, en un parqueo, en la calle, en el mercado, en el súper, donde vayas, ese vehículo es única y exclusivamente propiedad tuya. Y debe ser reconocido y respetado con base en el derecho erga omnes, ese carro, bajo la propiedad y tutelaridad tuya. Solo Sandy Monroy es quien detenta el derecho de propiedad de ese vehículo. Lo mismo, por ejemplo, con tu casa, lo mismo con tus bienes inmuebles o muebles, es algo tuyo. Y ese derecho erga omnes se hace valer ante la sociedad. Es mío y ustedes deben respetar que es mío. Punto. No puede venir alguien a contradecirlo porque pues aquí están todas las pruebas fehacientes en el derecho erga omnes, es decir, de que todos lo reconozcan como tal, de que esto es solamente de mi persona. En el caso de lo que establece la resolución de la CC, lo que nos indica es, no puede pensarse que es erga omnes el proyecto del pacto, porque aún no es una norma que ya está dentro del marco jurídico guatemalteco, es solo un proyecto. Y en su condición de proyecto está en esa primera fase. No puede tachársele, no puede tildársele o no puede adjetivizársele de erga omnes, es decir, que sea reconocido y aceptado por todos, porque aún está en esa fase de formación. Elaboración. Pero lo que sí es erga omnes, porque nos obliga a la misma resolución de la CC, es entender y aceptar, aunque no nos guste, que obviamente este proyecto solo atañe a 2 interesados, al patrono y a los trabajadores que pueden verse beneficiados con las mejoras económico-sociales que tendrá el nuevo pacto. Los que tienen que elaborar las condiciones de trabajo y las mejoras que se puedan hacer. Fernando, ¿qué tanto garantizaría que al final, al momento de ya tenerse, por ejemplo, el pacto colectivo, no se agregue esa cláusula de confidencialidad y que al final entonces ya no sepamos ni siquiera ya acordado el pacto colectivo cuáles son esas condiciones por las cuales vamos a estar pagando con nuestros impuestos? ¿Realmente hay alguna garantía o es un tema que al final, porque recordemos, el pacto colectivo ha tenido esa confidencialidad? Lo que pasa es que no podemos generar un criterio de análisis sobre algo que no está sucediendo. Y es donde clarifica la resolución de la Corte en cuanto a que, por ahora, esto se queda así porque es un proyecto que atañe a los 2 interesados, no atañe a la sociedad. No hay movimiento de recursos económicos del erario público para financiar esto porque es apenas un proyecto. Y entonces esa confidencialidad, por eso es que la mantiene la CC. Ojo, yo quiero aclararle, amigo y amiga televidente, y te lo aclaro a ti también, Sandy, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo, de verdad, puro gallo gallina,
en el tema de la resolución de la Corte. Yo solo estoy tratando de interpretarles lo que estipula ese marco conceptual de la resolución emitida por los 5 magistrados. ¿Qué significa esta resolución? Acá, obviamente usted podrá decir, sí, pero entonces Fernando está de acuerdo. No, entonces Fernando no está de acuerdo. No, estoy tratando de interpretar lo que significa el fallo. Por ahora, el pacto, el proyecto de pacto, voy a ser muy claro con ese concepto, que no se nos olvide, es proyecto del pacto colectivo. Y entonces, al tener la primera palabra que define su nombre en este momento jurídico, es un proyecto. Todavía no ha nacido la vida jurídica. Se entregó el proyecto del pacto bajo confidencialidad solicitada por ellos, porque esto estipula dentro de ese marco de normativa interna algo que solo atañe, interesa, beneficia al patrono y a sus trabajadores. A la sociedad no. Ahora bien, la CC fue clara y enfática. En el momento procesal oportuno, cuando este proyecto deje de ser proyecto y se convierta ya en ese pacto colectivo, si allí se estipula que hay una normativa, parte del contenido que esté afectando a nuestra norma constitucional o que no se haya agotado cualquier procedimiento que estipula nuestro ordenamiento constitucional para que nazca la vida jurídica de ese pacto, entonces ahí presenten sus acciones, porque entonces ya lo van a atacar de una manera integral como un proyecto, ya no como un proyecto, sino ya como un marco legal de nuestra normativa interna guatemalteca. Entonces, ahí sí ya podemos decir, es que no puede seguir siendo confidencial porque se está asignando N cantidad de recursos de la partida presupuestaria que genera obviamente todo el presupuesto del Estado y entonces no estamos de acuerdo. Ya podrán venir todos los entes sociales que quieran como personas jurídicas presentar sus acciones ante la Corte de Constitucionalidad o en lo particular una persona que realmente se pueda ver afectada. Pero hasta que eso llegue a ese momento procesal. Ahorita está aquí empezando, ¿sí? Le falta pasar todavía mesas de trabajo, ver si esto llega a un punto sí o no. Mire, esto sí, esto no me gusta, esto sí. Pero la confidencialidad se mantiene porque solo interesa a las dos partes involucradas. Al Estado, a través de la entidad nominadora, Ministerio de Educación, como patrono, y a los trabajadores, que en este caso son representados por el STEG. Esa es la interpretación del fallo. Fernando, el presidente y también las autoridades de educación han sido enfáticos en la transparencia de esta negociación del pacto colectivo. Se han pronunciado en muchas ocasiones. ¿Cuáles serían los caminos que podría tomar, por ejemplo, el Ministerio de Educación hablando ya legalmente? ¿Y cuál sería la recomendación principal ya para ir concluyendo con el tema? Acatar entonces esta resolución e iniciar con el diálogo e instalar las mesas de trabajo para poder comenzar con esa negociación del pacto colectivo de esta forma confidencial, como lo ha dado a conocer ya la CC, o interponer alguna acción para poder entonces tener una ampliación o tal vez tratar de cambiar esta decisión en cuanto a la confidencialidad. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál escenario crees que podría ser el más idóneo? Bueno, mira, tenemos a un Ministerio de Educación con una gerencia, una dirección jurídica, perdón, es una dirección que tiene abogados de mucha experiencia, de muchos años, que realmente conocen a cabalidad los mecanismos de defensa para, pues naturalmente, salir ante la posible violencia de los derechos e intereses del Mineduc. Pero como fui claro hasta hace un par de minutos, en ese momento jurídico se verán las acciones del Departamento Jurídico, de los abogados que representan los intereses del Ministerio de Educación ante la posibilidad de lo que vaya a suceder en ese momento, que va a ser en el futuro. Ahorita es complejo poder establecer qué es lo que van a hacer, qué no van a hacer, porque al final de cuentas pues no existe una materia para analizar. Claro. Y por supuesto, lo que sí puedo asegurarle, amigo y amiga televidente, es que tanto los abogados del Ministerio de Educación como los abogados que asesoran al STEG, ¿verdad? Cada uno está luchando con los mecanismos jurídicos que la ley establece para defender sus intereses. De eso se trata ese litigio, de eso se trata. Pues puede tener un tinte político, puede tener un tinte administrativo, puede tener un tinte de apoyo del magisterio, apoyo o no apoyo de la ciudadanía, pero realmente todos estos esquemas en este momento procesal
¿verdad? Que no es procesal, es un momento administrativo realmente. Apenas están iniciando y por eso es que están con un proyecto. Y el proyecto va a ser confidencial porque solo se tienen que sentar dos partes, el patrono y los trabajadores, en ese tú a tú y ver qué avanza y qué no avanza del proyecto. Y todos tenemos que estar en el entendido y aceptar, después de este fallo de la CC, nos guste o no nos guste, que así se queda, porque al final de cuentas son solo ellos dos los interesados. No están haciendo la vida jurídica, ningún cuerpo normativo que realmente pueda decirse, esto sí va a afectar, esto ya nace la vida jurídica y esto no puede ser confidencial, ataquémoslo. En ese momento procesal oportuno, definitivamente se van a recepcionar en la Corte de Constitucionalidad las N cantidad de acciones que se presenten en materia de inconstitucionalidad y por supuesto se resolverán conforme a derecho. Así que eso es lo que está sucediendo. Gracias, Fernando, por podernos explicar muy bien ese tema legal que sin duda alguna genera muchas dudas y aquí lo que queremos es aclarar y ampliar lo mejor posible este tema para que todos estemos claros en la información y no tergiversemos ni mucho menos desinformemos sobre lo que está sucediendo con esta negociación entre el Estado de Guatemala, el Ministerio de Educación y también el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con nuestro segundo tema.